Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos, no se olviden, en la semana 6 que compete a lengua y literatura. Para contextualizar un poquito lo que les voy a explicar en este video, recordemos que estamos en la semana 6 y el tema de la semana 6 de lengua y literatura son los argumentos y sus tipos. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, quiero brevemente explicarles lo que debemos hacer para esta semana. Primero entendamos y vuelvo a recalcar. Una cosa son las actividades que estamos trabajando en el cuaderno de lengua y literatura, que implica como tal pasar el mapa y hacer las actividades que están en la parte derecha de la ficha pedagógica. Recuerda, usted recibió este documento en conjunto. Sin embargo, los que tienen acceso a Classroom, este documento lo tienen individual para que trabajen la ficha de esta semana. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos, pasamos el mapa. Yo ya voy a proceder a una explicación en esta primera parte del video del tema de la semana y después damos respuesta, según los ejemplos, a qué tipo de argumento se asemeja, sí, el ejemplo o el enunciado que está en cada literal. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Primero identificamos y luego escribimos qué tipo de argumento, que procederé a explicarte, corresponde, ¿sí? En estas líneas punteadas. Después de esto, vamos a escribir ahora sí un ejemplo de cada tipo de argumento. En esta primera parte no te fijes mucho en esto que dice ABP, porque eso te voy a explicar en una segunda parte. Sí, así que por favor, en primera instancia vamos a proceder a esto, por favor. No te olvides, en la ficha está esto como tal. Ya, esto de ABP no tomamos en cuenta. La fecha de entrega general es el viernes 16 de octubre, este viernes, hasta las 11:30 de la noche en Classroom. Los que puedan, y si no, siempre tienes habilitado WhatsApp, no te olvides. Otra de las cosas que sí debo recordarte, por favor, es que estas hojitas que siempre te van a venir como anexo en lengua, al menos, por favor, esto debemos ir, si puedes imprimir en buena hora, pero si no, puedes transcribir, y todas estas hojitas que ponen ABP o tienen que ver con anexos y no están dentro de esta estructura de la ficha, no están dentro de los cuadritos así, esto tú debes trabajar en una carpeta aparte, porque como reitero, en un momento te va a ayudar a hacer un informe que es el producto de aprendizaje basado en proyectos de este mes de octubre. ¿Ya? Entonces, en primera instancia voy a proceder a explicarte brevemente lo que compete este cuadrito y después vamos a ver lo de ABP. ¿Listo? Este video es exclusivamente para explicarte los argumentos. ¿Ya? No tomemos en cuenta este cuadrito. Ahora bien, vamos, el tema de la semana como tal son los argumentos. Ya, vamos a ver realmente algunas cosas que es bueno ir revisando. Cuando hablamos de argumentos, nosotros podemos asociarle con algunas palabras, como son puntos de vista, opiniones, posturas, etc. Pero esos puntos de vista, opiniones, son con respecto a una idea general. Es decir, nosotros podemos dar nuestro criterio, nuestra opinión sobre un tema que ya nos están planteando, nuestro punto de vista, nuestra postura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una cuestión muy sencilla de la cotidianidad. Mira, puede pasar en una conversación común que alguien te dice que tal vez para esa persona el AUCAS es el mejor equipo del Ecuador. ¿Ya? Esa es la idea general, ese es el tema del que están hablando en esa conversación. Si yo estoy de acuerdo, yo lo que voy a decir es un argumento, ¿sí? Porque mi opinión, ¿cómo la podría respaldar? Si es un argumento como tal. El Aucas es uno de los equipos preferidos del Ecuador, y si no el más importante, porque tal vez sea el más longevo, ya que se creó en 1945. Pero puede venir otra persona que esté en total desacuerdo con eso y decir un contraargumento. ¿Qué es un contraargumento? Un contraargumento es una idea que se opone a la opinión que expresa el argumento, ¿sí? Un contraargumento entendemos como lo opuesto a los argumentos, es decir, está en constante discordia de los argumentos. Regresemos al ejemplo.
En este caso, estamos diciendo que para esa persona el tema fue que el Aucas es el mejor equipo. Alguien lanzó esa idea. Y una persona que está de acuerdo o que mantiene la misma opinión va a dar un argumento a favor de esa idea. Entonces dice, sí, verdad, el Aucas es el mejor equipo del mundo porque es el más longevo y por lo tanto tiene más hinchada. Y aquí, mira, le está dando el año, en 1945, ¿no es cierto? Ahora, una persona que está totalmente en desacuerdo con esta idea prima que es el Aucas es el mejor equipo del Ecuador, dice, no, 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 a ver, ¿qué pasó? Si no saben de historia de fútbol en este país, Liga Deportiva Universitaria fue creado en 1918 y por lo tanto invalida esta idea, invalida el argumento, porque obviamente está opuesta a todo lo que pueda decir el argumento y la idea general. Y de hecho, el Aucas, les corrijo, no es el equipo más longevo, sino es Liga Deportiva Universitaria porque fue creada en 1918 y aparte, mira lo que le dice, aparte tiene más reconocimiento porque tiene más logros que Aucas y sobre todo es reconocido a nivel internacional. Entonces, si nos damos cuenta, los argumentos son ideas que apoyan, que respaldan una idea general. Bueno, en un futuro tú lo conocerás como tesis. Y los contraargumentos son los que están en contra de esa idea general y por lo tanto también estarán en contra de los argumentos. Básicamente son ideas que están a favor o en contra de una temática. Así de sencillo, no hay que ahondar más. Ahora, ya sabemos qué palabras pueden asociarse con argumentos, sabemos que son ideas que expresan opiniones, posturas, sabemos que lo opuesto a argumentos son los contraargumentos, pero también es necesario saber que dentro de los argumentos existen 4 tipos o 4 clasificaciones de los que derivan, ¿sí? Tenemos, mira, primero, argumento de autoridad, argumento de analogía, argumento histórico-científico y argumento de sabiduría popular, como los más importantes para empezar a conocer esto de los argumentos, ¿no? Porque de hecho hay muchos. A ver, vamos a ver en qué consisten los argumentos de autoridad. De todo el texto que está aquí, lo más relevante, lo más importante, mira, personas, es decir, esas ideas, esos argumentos que están dando a conocer, son de personas que son reconocidas a nivel mundial, que tienen prestigio, ya sea en cualquier ámbito, de la ciencia, del arte, de acuerdo al tema del que estén hablando. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a seleccionar un tema que es muy recurrente en estos días, que es esto del COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me mandan a investigar algo sobre el COVID-19 y me dice, a ver, por favor, sustente sus ideas con argumentos de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que mi investigación, ¿sí? Lo que yo voy a escribir de esa información, ¿de dónde puedo yo obtenerle para que sea un argumento de autoridad? De organizaciones que sean reconocidas a nivel mundial. Puede ser de la OMS en el caso del COVID, o si hablamos también en nuestro contexto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. E incluso pueden ser de médicos, de investigadores que estén desarrollando alguna cosa en cuanto al COVID, pero hay una palabra muy significativa cuando hablamos de autoridad, el prestigio. El prestigio consiste en que tus ideas sean aceptadas o sean leídas, sean captadas, sean conocidas por un gran número de personas, de seguidores. ¿Sí? Es como en las redes sociales, no sé si te has dado cuenta, pero mucho se mide la calidad de las personas por los followers, por los seguidores. ¿Es lo mismo aquí? Sí, no es lo mismo que te dé las recomendaciones, qué sé yo, la mamá. Si la mamá le dice ponte mascarilla, debes hacer esto, pero por ejemplo, los protocolos sanitarios para todo el mundo ya lo determina la OMS, porque esto es una pandemia que nos ha afectado a nivel mundial. Entonces, cada país se regenta o está a la espera de lo que dice la OMS con respecto a la pandemia. Entonces, frente a los ministerios de salud de cada país, está por sobre ellos la OMS. Entonces, en este caso, la OMS tendría más autoridad, lo que diga la OMS tendrá más validez que muchas de las veces lo que dicen los ministerios de salud, aunque digamos, no tanto porque ya te había dicho, los ministerios de salud se regentan de la OMS. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que la información yo debo sacarla de un organismo que tenga reconocimiento a nivel mundial. Eso cuando hablamos de argumentos de autoridad.
Ahora, cuando hablamos de argumentos y analogías, y si seguimos con la misma línea del COVID, cuando hablamos de analogía, quiero decir comparar. Sí, vamos a comparar elemento A con elemento B. En este caso, podemos investigar otra de las pandemias que se han producido a lo largo de los años y las características del origen que han tenido. Por ejemplo, podemos investigar la peste bubónica versus el COVID-19 que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, la peste bubónica tuvo un origen diferente, fue a raíz de las pulgas de las ratas. En cambio, el COVID-19 tiene una razón de ser, el consumo en cierta región de China de los murciélagos. Entonces, mira, aquí hay una diferencia. Nosotros estamos comparando a ver cuál fue más letal. No sé, quieres investigar cuál fue la tasa de mortalidad de la peste bubónica en el tiempo y con las medidas de seguridad que tenían en ese momento, ya que recordarás, la medicina no estaba muy desarrollada. Ahora, el COVID-19 estando en un contexto más desarrollado tecnológicamente, cuando ya hay vacunas, ya hay un montón de cosas y no se puede frenar y tiene más tasa de mortalidad, entonces mira, ahí estás comparando. Tú estás comparando la peste bubónica, sus características, su origen y demás, con el COVID-19. Y puede ser tal vez que la peste bubónica sea o fuere después de esa investigación más letal, esa es la conclusión a la que tú llegarás, o no, que el COVID-19 es más letal porque ya rebasó incluso la tasa de mortalidad que tuvo en su tiempo la peste bubónica. Entonces, mira, cuando hablamos de un argumento de analogía, la investigación se va a basar, de hecho, en comparar dos elementos. En este caso, estamos comparando la peste bubónica con el COVID-19 para saber cuál de los dos tuvo más letalidad. Y entendamos que a su vez para el COVID-19 aún no hay una cura, ya no es que estamos en la normalidad, no para nada, seguimos con ese problema frente y la peste bubónica es un problema que ya lo solventamos porque ya se desarrollaron las vacunas para enfrentar, cosa que aún no pasa con el COVID-19. Entonces quiero que esta parte se asimiles porque en los argumentos y analogías siempre debes comparar dos o más elementos. Sí, elemento A, elemento B. En este caso estamos haciendo peste bubónica versus COVID-19. ¿Listo? A eso refiere los argumentos de analogía o también conocidos como argumentos de comparación. Se compara dos o más hechos. ¿Sí? Ahora, vamos con los argumentos de carácter histórico científico. Bueno, muchas de las veces nosotros podemos, para dar a conocer una idea, una postura, ayudarnos de la historicidad de ese problema, de la historicidad de ese tema, no solo de carácter evolutivo, sino de carácter científico y cómo ha ido mutando ese tema. En este caso, volvemos al mismo tema. Nuestra línea, nuestro tema es COVID-19 desde alguna perspectiva, ¿no? En este caso, mira, estamos hablando de los antecedentes de la pandemia. ¿Qué hubo antes de COVID-19? Hubo el SARS en 2002. Mira, aquí hay palabras que nos pueden orientar a saber que estamos hablando de la historia. Aparición, desde la aparición, descubierto un gran número de coronavirus. Uno de ellos es el SARS, CoV en los murciélagos. Entonces, la evolución de eso, la mutación hizo que el 20 de enero de este año de 2020 ya se reportaran casos con el nuevo coronavirus 2019. Es decir, que ya ha habido previamente coronavirus y que el que nosotros estamos afrontando y que tiene una tasa de mortalidad y bueno, tiene muchas características, pasaron después de 18 años, es decir, mutó y a lo largo de esa mutación aparecieron y ahí nace la historicidad de la pandemia. Entonces, cuando conocemos la historia de esto, podemos dar el argumento que no es una enfermedad que de un momento a otro apareció, sino que de hecho fue el producto de la mutación, en este caso científica, del virus conocido como el SARS en 2002. Sí, entonces mira, aquí estamos hablando de un argumento histórico porque estamos hablando del origen, la evolución, la mutación del coronavirus que se devino ahora en la pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Aquí tenemos histórico científico. Aquí mira, hay términos SARS-CoV, algunas cosas que dentro de lo que tú investigues, dependiendo del tema, puede ser más histórico o más científico. Listo, pero siempre que tú hables de argumento histórico, siempre debe haber fechas, años,
meses, siempre, siempre. Eso es un truco para que tú puedas y estés realmente hablando de un argumento de tipo histórico o de carácter científico. También en la ciencia se maneja mucho términos que están asociados con la química, con la biología, con la física incluso y demás. Entonces, este es un ejemplo de argumentos de carácter histórico. Se utiliza datos, no solo de la ciencia, sino datos que se han proporcionado a lo largo de la historia. Recuerda, dependiendo del tema que tú vayas a investigar. Ahora, para ya finalizar el último tipo, recuerda, vamos tres: argumento de autoridad, argumento de analogía y argumento de carácter histórico-científico. Ahora, para finalizar el último, y creo que el que más nosotros estamos en constante uso, el argumento de sabiduría popular. ¿En qué consiste el argumento de sabiduría popular? Son un conjunto de ideas que ya se asimilan como una verdad porque mucha gente piensa que es así. Mira, si seguimos en la misma línea de COVID-19 y hablamos de sabiduría popular, nosotros hemos sido partícipes muchas de las veces de que realmente esto se produzca. Por ejemplo, como sabemos, el COVID en un inicio, uno de los principales síntomas eran las infecciones de las vías respiratorias o comúnmente una gripe fuerte, llamada así, ¿no? Entonces, lo que regularmente nosotros hacemos para sobrellevar la enfermedad en muchos de los casos antes de tener esto del COVID, que era las infusiones como el jengibre y el limón, sí, las vaporizaciones que nos ayudaban a abrir las vías respiratorias y sobre todo, esto es sabiduría popular. Muchas de las veces esto no te ayuda a combatir, sobre todo cuando eres una persona que está en los grupos vulnerables, esto no te ayuda a combatir. Para el COVID-19 necesitas medicación. Entonces, confinarte, usar mascarilla, lavarte las manos, tú ya sabes. Estos son remedios caseros que sí, tal vez nos pueden aliviar o dar un alivio temporal, pero recuerda, para COVID-19, si estás positivo para COVID, hay medicamentos, hay una combinación de medicamentos que te ayudan a sobrellevar. ¿Sí? Esto tal vez la abuelita le da el té para prevenir las infusiones y ayudan a abrir las vías respiratorias, pero el COVID-19 ya es catalogado como una enfermedad, ¿sí? Desde cierta perspectiva letal, donde ya no nos va a servir cuando ya estamos positivos y estamos en un estado grave, ya no nos sirve esto. Esto es sabiduría popular. Esto no nos ayuda del todo a combatir la enfermedad. Sí, entonces eso es lo que se ha aceptado como una verdad, como tal vez en un inicio fue una forma de prevenir, pero actualmente no, ya sabemos que hay razones científicas, hay medicamentos, incluso hay medicamentos que te ayudan a combatir el COVID como tal. O también otro en este caso desde la perspectiva mala de una idea consolidada del uso de la mascarilla. O sea, desde cierto punto no usamos la mascarilla, creemos que no es necesario, creemos que en casa incluso decimos no usamos mascarilla porque estamos con nuestra familia y sabemos dónde están y sabemos que tienen normas de asepsia. Sin embargo, el uso de la mascarilla también se recomienda dentro de casa, dependiendo de las normas de sanitización que tengan cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que no obligan el uso de mascarilla. Incluso hay jóvenes que no quieren usar mascarilla porque ya les fastidia. Entonces, mira, esta sabiduría colectiva o ignorancia colectiva, porque no solo es sabiduría popular, sino puede caer también en ignorancia colectiva, hace que el COVID se crea una especie de mito. Entonces, al no tomar en serio, nosotros nos convertimos en fuentes de contagio para eso. Y eso es lo que no queremos que pase. Entonces, si nos damos cuenta, mira, todas estas acciones hacen alusión a una idea que asumimos como verdadera en su momento y es más aceptada porque todo mundo puede llegar, un gran número de personas dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, de un país, pudieron en algún momento aceptarla como tal. Entonces, de acuerdo a las experiencias, vamos a conocer que para dar a entender nuestras ideas podemos tener argumentos de autoridad, argumentos de analogía, argumentos históricos y argumentos de sabiduría popular. ¿Sí? Hasta aquí la explicación de lo que compete a los argumentos. Entonces, mira, después de esta explicación, yo vuelvo a la ficha y en esta parte de la ficha, ¿qué es lo que voy a hacer?
paso el mapa, no te olvides de estos cuadernos, trabajamos en cuaderno. No te olvides que estamos en la semana 6, que la tarea debemos entregar hasta este día, viernes 16, 11:30 de la noche. A ver, entonces después de eso yo leo y yo escribo qué tipo de argumento es según la explicación que te he dado. Sí, hasta aquí. Ahora escriba un ejemplo usted de cada tipo de argumento aprendido. Recuerda, hemos hablado sobre 4 tipos de argumentos. Entonces yo con letra legible, por favor, escribo qué tipo de argumento es, literal A, B, C, D, E, y después escribo un ejemplo de cada tipo de argumentos. Hasta aquí la primera parte que compete a argumentación, a los argumentos. Ahora, yo sé que el video va a estar un poquito extenso, pero es necesario. Les voy a explicar lo que compete a ABP. Esto es un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces vamos a retornar un poquito a la presentación que habíamos visto, porque sí se enlaza de una forma u otra con los argumentos. Mira, te voy a mostrar, esta es la imagen que deben ustedes trabajar en ABP. ¿Sí? No te olvides, aquí pone ABP, investigación. Estamos trabajando la parte de investigación. Entonces, mira, en el problema, tú ya ¿te acuerdas? En la semana anterior ya definiste un problema. Aquí escribo el problema. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, me invento el incremento de la pobreza a consecuencia del encierro en el contexto de la pandemia del COVID-19. No sé, me invento, ¿no? El título, la crisis económica a causa del COVID-19. El título debe ser más corto. Tú vas aquí a seleccionar los elementos más simples y ponerlos acá como título, ¿ya? En esta cuestión de esta primera parte, que el problema ya lo delimitamos, usted simplemente va a transcribir y el título es una idea más corta del problema que usted va a investigar, ¿ya? Ahora, en esta parte, en la segunda que te dice determinar el objetivo, voy a proceder después de indicarte ciertas cuestiones de esta presentación, voy a indicarte brevemente cómo planteamos un objetivo, ¿ya? Ahora, del problema yo voy a formular 4 preguntas. Por ejemplo, si mi problema es la crisis económica, primero, ¿qué es economía? ¿Qué es la crisis? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el índice de la crisis económica en el país? No sé, ahí me tengo que ir. Por ejemplo, si yo quiero un argumento de autoridad, yo me tendré que ir a un organismo del Ecuador donde me puedan dar estadísticas o números con respecto al tema que yo estoy investigando. ¿Ya? Qué sé yo, cuáles son los factores que causaron la crisis económica, qué efectos en la población trae la crisis económica. Entonces, preguntas, no, me estoy ahondando en esta investigación, usted con su tema debe hacer esas preguntas, yo solo le estoy dando un direccionamiento. Ahora, dependiendo de las preguntas que yo haya puesto, voy a dar solución en este caso. Voy a investigar, qué sé yo, la definición del tema que yo estoy investigando, la crisis, el desempleo, el rol de la mujer, lo que usted quiera va a investigar. Y qué sé yo, características, siempre lo que te mandan, ¿no? Definición, características, si existen tipos, no sé, los índices en Ecuador, ahí siempre que hablemos de índices, o no sé, también lo que podrías hacer es una encuesta en casa, si estamos hablando de desempleo, tal vez tienes familiares que se quedaron en desempleo, puedes hacer una pequeña encuesta para conocer el problema y el estado realmente de la situación frente a familiares próximos o investigar de acuerdo al tema. Todo se da de acuerdo al tema que usted, de acuerdo al problema que usted se haya decidido investigar, ¿ya? Entonces aquí voy a investigar todo lo que pueda sobre el problema que yo decidí. Ahora, una de las cosas que se ve más complejo en esta parte es esta, justamente esta, el de redactar un objetivo. Yo te voy a dar una orientación, ¿sí? No es porque soy un experto en el tema, pero voy a tratar de guiarte en esta parte, ¿ya? A ver,
En cuanto a la elaboración del objetivo, nosotros solo vamos a elaborar uno. Por lo general, para la investigación se elaboran objetivos generales y objetivos específicos. Pero con razón que tú recién estás empezando a esto, vamos a realizar solo el objetivo general de investigación, nada más. Ya, entonces, en esta parte, un objetivo básicamente te presentan en una idea de cualquier trabajo investigativo, lo que tú quieres alcanzar, la finalidad de esa investigación, si la meta que deseas realizar, para lo cual puedes seguir 4 pasos. Primero, determinar tu verbo en infinitivo. Recuerda, los verbos en infinitivo son los terminados en ar, er e ir, como indagar, describir, conocer, reconocer, recordar, inferir, distinguir, un montón. Todos los que terminen en ar, er o ir se conocen como verbos en infinitivo. Tú puedes seleccionar el que más se apega a lo que tú deseas hacer. ¿Deseas conocer? ¿Deseas explicar? ¿Deseas dar a conocer? ¿Deseas demostrar? ¿Deseas evaluar, explicar, relacionar, reflexionar? ¿Cuál de estos se apega más a tu investigación? ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos determinado qué objetivo se apega a cumplir lo que yo deseo hacer con esa investigación, vamos a determinar qué es lo que vamos a investigar. Aquí usted debe regresar un poquito al problema. Por ejemplo, conocer los factores o las causas, a ver, vamos. Conocer las causas de la crisis económica. ¿Cómo lo haré? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? A través de una investigación en la web, porque la mayoría va a investigar en la web, y la elaboración de un informe, porque la mayoría va a hacer eso, ¿sí? Conocer las causas de la crisis económica a través o mediante una investigación bibliográfica y la elaboración de un informe para no sé, para verificar la tasa o no sé, para concientizar sobre la crisis en el Ecuador o para, no sé, reflexionar sobre el futuro económico de nuestro país. O para puede ser de corto o largo plazo. Por lo general es de largo plazo, porque el para, cuando hablamos, por ejemplo, si yo quiero, no sé, me invento preparar, que va a preparar en este caso un ejemplo más cotidiano, no más de la vida diaria. Preparar, que va a preparar un pastel mediante la receta de mi abuela para compartir con mi familia. Entonces, ese es un objetivo más práctico, más cotidiano. Pero cuando hablamos de investigar, conocer problemas sociales sobre todo, lo único que podemos esperar es para, no sé, proyectarnos a un futuro mejor. En este caso, por lo general, puede ser para conocer la situación de nuestro país o para informar sobre la situación económica de nuestro país si hablamos de la crisis. Porque si queremos conocer la crisis es para dar a conocer a las demás personas que tal vez vamos a atravesar en futuro unos meses muy difíciles en ese caso. Entonces, no te olvides. Primer paso, selecciona el verbo infinitivo, determino qué quiero hacer, cómo lo haré y para qué. Si en este para qué, si presenta dudas, con todo gusto le puedo ayudar. Ya no te olvides, puedes utilizar cualquiera de estos verbos. Estos son los verbos de infinitivo terminados en ar, en er y en ir. ¿Listo? Entonces te invito, mire, en este caso, a realizar el ejercicio si es que puedes, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué. Mira, en este caso no voy a escribirte en este momento. Ya, pero por ejemplo, yo quiero conocer ya mi problema. Este es mi problema, ya supongamos que este es mi problema que yo ya planteé en la semana anterior. ¿Qué voy a hacer? Conocer los problemas emocionales mediante la investigación en la web y la elaboración de un informe para valorar la importancia de la salud mental. ¿Sí? Aquí me falta pulir un poco. Este ejemplo no lo alcancé a modificar, pero mira, a ver cómo sería en mi caso. Conocer los problemas emocionales, que es lo que me interesa, los problemas emocionales
en el tiempo de encierro por el COVID-19 mediante una investigación en la web, porque la mayoría lo vamos a hacer por internet, y la elaboración de un informe para valorar la importancia de la salud mental. ¿Sí? Entonces, mira, tengo mi verbo en infinitivo conocer, tengo que voy a conocer los problemas emocionales en tiempos de encierro por el COVID-19. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de una investigación en la web y la elaboración de un informe. ¿Y para qué quiero conocer? Para valorar o para concientizar sobre la importancia de la salud mental. Aquí puede ser valorar, concientizar, dar a conocer, informar, avisorar. Es incluso un verbo que es muy ambiguo valorar. ¿Por qué no hablamos de estadística si no hablamos de algo más cualitativo? Entonces, eso es en cuanto a los objetivos. Yo te invito a que te guíes en este ejemplo. Bueno, esto ya falta un poquito de pulir para que determines tu objetivo de investigación. No te olvides de responder al verbo infinitivo paso 1, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Eso es, mis estimados estudiantes. Si no te olvides, esto trabajamos en una carpeta aparte. No te olvides de eso, por favor. En este caso, el título, ya sabes, es más corto que el problema que ya tenemos. El objetivo, por favor. Si necesitas ayuda, con gusto, déjame un audio en WhatsApp o cómo pueda ayudarte. Y las preguntas es en relación al problema. ¿Qué yo deseo conocer de ese problema? La investigación, un tip que quiero darte para esta parte y para en un futuro si te sirve. Mira, yo te recomiendo en la investigación que tú hagas, porque uno de los talones de Aquiles, por decirlo así, de los estudiantes es la citación, ¿ya? Un tip que yo te doy, espero te sirva no solo en este momento, sino a futuro, es que tú recurras a una herramienta, si tienes internet sobre todo, que se conoce como Google Académico, ¿ya? Yo presiono, si miras esta dirección de enlace scholar.google.es, o si no, ya voy a compartirte esta presentación, este enlace. Mira, primero determina que solo la búsqueda sea en español, porque si no te va a dar muchos artículos en inglés y en otros idiomas. Ya, el tema que hemos venido trabajando en esta semana para este ejemplo de clase es el COVID-19. Yo presiono buscar en Google Académico, Google Scholar también se conoce, ¿no? Entonces, como aquí me va a dar fuentes que sí están corroboradas, y ves que es muy distinto al Google que, por ejemplo, nos presenta Wikipedia y otras páginas. Entonces, mira, en este caso, supongamos, qué sé yo, mira, esto está en inglés, voy a buscar uno que esté en español. Mira, por ejemplo, este. Aquí nos está dando las causas como una especie de historia, sí, mira, aquí incluso hay objetivos, hay una investigación aquí. Entonces yo digo, no, a mí me interesa leer investigación para ver algo, me va a servir de aquí. Y si yo quiero citar, porque esto es lo que en muchos de los trabajos de investigación es nuestro talón de Aquiles, yo selecciono primero la información, abro la pestañita, selecciono la información, pero para las referencias, si ves que aquí hay unas comillitas, aplasto ahí y si ves, aquí se me genera automáticamente la bibliografía, la citación que yo puedo hacer, mira, con número de página, volumen. Entonces es un recurso muy bueno para que tú simplemente esto copias y esto pasas a tu trabajo. ¿Sí? Entonces es muy recomendable utilizar, si yo aún tengo dificultades con la citación, eso se verá en un futuro. Primero utiliza Google Académico. Y aquí te viene, de la gran mayoría, ya te viene trabajos muy bien elaborados, citados, y te pueden ayudar siempre que tú te ayudes de fuentes que no elaboraste tú y han elaborado otra persona. Siempre debes citar. Mira, incluso te muestran 3 formatos: APA, en ISO y en MLA. La primera siempre utiliza APA. Sí, por lo general se recomienda. Mira, aquí dice libros, todo. Entonces es una muy buena herramienta. Espero que los que tengan acceso a internet lo puedan ver, ¿sí? Y bueno, espero que esto te haya servido.
No te olvides, el tema de la semana son los argumentos. Un gusto haberte ayudado. Si es que puedo contribuir, no te olvides. Estamos a la disposición de lunes a viernes, de 12 del día a 7 de la noche. Un gusto, una buena semana y mis mejores deseos. Cuídense, no se olviden, use mascarilla si va a salir, lávese las manos constantemente, pero sobre todo manténgase en estos momentos en familia y con una actitud positiva, pese a que podemos atravesar muchas peripecias. Mis mejores deseos. Cuídese. Una buena semana.